Buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente reunidos para cumplir con el compromiso de nuestro webinar Operaciones Marinas Oil and Gas en Colombia, en que nuestros expertos muy amablemente responderán las inquietudes que se generaron en su momento durante el desarrollo del webinar y que en cumplimiento del tiempo decidimos realizar este podcast para resolver todas las inquietudes. Nuestra primera pregunta la hace el señor almirante Mario Rodríguez y va dirigida para Guillermo. El señor almirante nos comenta: Guillermo, excelente resumen del ayer y hoy de las operaciones. Tu apreciación a mediano plazo en cuanto al crecimiento acorde producción y demanda y a largo plazo teniendo en cuenta que el mundo se orienta hacia otras fuentes de energía. Buenos días, señor almirante. Bueno, el tema es bien complejo por varias aristas. Lo que tiene que ver con producción offshore, todo apunta a que se mantenga una estructura muy parecida a la que se manejaba hasta hace 2 años, cuando pues, los efectos del precio del crudo fueron tan adversos. Entonces, básicamente la industria se quedó quieta. Eh, no se ve contracción, pero tampoco expansión. Y lo que vendría ahorita sería la reactivación, dependiendo si el precio obviamente sigue igual. Las expectativas de precio no son al alza. ¿Eso qué quiere decir? Que los proyectos que están en desarrollo, que fueron explorados, donde se encontró evidencia de hidrocarburos, van a seguir en ese proceso de maduración, de análisis, de ver qué tan viables son. Muy seguramente, si pasan todo este tema del filtro de la viabilidad, podrían estar ya esa exploración podría ser producción en más o menos 2025, 2027 aproximadamente. Eso es lo que tiene que ver con Colombia. Y lo que tiene que ver con la situación ya mundial, definitivamente las petroleras que en este momento no se ajusten a diversificar en otras fuentes alternativas, pues muy seguramente están mandadas a desaparecer. Es decir, ya se está viendo con las grandes oil majors, Shell, BP, eh, Chevron, ellas ya están trabajando en el tema de energías alternativas. De hecho, un tercio de la capacidad de ellos de presupuesto desde el año pasado, desde 2019, se está moviendo hacia eso, y eso es bastante dinero. Eso es un monto bastante grande. Un tercio es muy grande, diversificando obviamente otras fuentes de energía, ¿no? La cosa es como por ese lado. Y al respecto, aquí en Colombia, ¿qué tenemos? Por lo menos Ecopetrol ya empezó hace 3 años un desarrollo del programa pues, de energías alternativas. En este momento 3 plantas de Ecopetrol ya funcionan 100% con otras energías. Y se está trabajando bastante en el tema de energía solar. Ya hay 2 oleoductos en Colombia que están siendo soportados su operación por electricidad de paneles solares. Eh, y hay un presupuesto de 120 millones de dólares para este año para llevar a cabo pues, los proyectos anuales en ese sentido. Muy seguramente en 2021-2022 el presupuesto para esos proyectos se va a doblar, y hay un plan quinquenal bastante interesante que al 2028 una tercera parte de los procesos deben ser apoyados y soportados por energías alternativas. Eso al interior de Ecopetrol. Es un tema sumamente interesante. Para Oscar Felipe, la siguiente pregunta la formula el señor Reinaldo González Rodríguez. ¿La refinería en Cartagena qué capacidad tiene de proceso con el fin de ahorrarse el transporte del petróleo a Estados Unidos? La refinería de Cartagena tiene una capacidad máxima de procesamiento de entre 150 y 160 mil barriles día. Esa es su capacidad. Durante los últimos años ha corrido a esa capacidad poco por encima de 150, 155 mil barriles día. Pregunta para el capitán Johnson. La formula del señor Mario Fernando Duzán. ¿CIRE incluye el tema de MLC si el buque cumple con este certificado? Efectivamente, durante la inspección se revisan la certificación del Maritime Labour Convention
se chequea que tenga que cumplir en el certificado, y no solamente en la parte del certificado, sino documental. A su vez también se hace la inspección física de lo que es la acomodación, contratos, qué tipo de contratos tiene, se revisa cuál es la condición que tiene la tripulación dentro de la acomodación, sean camarotes, comedores, cocina, salas de esparcimiento, y que tiene que estar en buenas condiciones, tienen que también estar de manera limpia y que cuenten con todos los equipos necesarios para el esparcimiento de la tripulación y el buen vivir de la tripulación. Damos también nuestro agradecimiento al capitán Ricardo Izquierdo por acompañarnos en esta sesión de preguntas. La pregunta para Ricardo la formula el capitán Jairo Aguilera Quiñones. ¿Qué procedimiento se ha implementado en Coveñas para detectar a tiempo los fenómenos conocidos, como culo de pollos, causante de varios derrames en el Golfo? Contestando la pregunta del capitán Jairo Aguilera, en Coveñas se implementó un servicio a través de una compañía tercerizada que les presta el servicio de monitoreo de las condiciones meteomarinas del Golfo de Morrosquillo, en la cual se mide permanentemente velocidad, dirección de viento y presión barométrica, de tal manera que con estas variables se pueda determinar si en algún momento van disminuyendo o van desmejorando las condiciones del Golfo, y esto les da alertas tempranas de aproximadamente 20 o hasta 30 minutos de que la condición podría desmejorarse, y les permite tomar la decisión de suspender operaciones y preparar máquinas de barcos y remolcadores si llegara a ser el caso. Ese servicio está funcionando en el Golfo de Morrosquillo muy bien, y han detectado, por supuesto, condiciones extremas que han logrado tomar decisiones tempranas en prevención de la accidentalidad de las operaciones. Guillermo, la siguiente pregunta nos la formula Rafael Lara. Guillermo, ¿por qué en Colombia no se efectúan operaciones STS? Para el capitán Lara, la pregunta de por qué no se hacen las operaciones de lightering o chip to chip en Colombia es porque no están reglamentadas ni están reguladas aún. Es decir, ni DIMAR, ni la ANI, ni la DIAN, ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni nadie del Estado colombiano ha regulado al respecto. Y ese es el tema que no hace viables este tipo de operación en aguas colombianas. Estamos esperando que DIMAR finalmente pueda sacar la resolución que está en camino. Obviamente no hay garantía de nada, es una propuesta de resolución que está trabajándose desde el 2014, pero por el momento no se ha hecho nada al respecto pues oficialmente no hay nada. Ese es la limitante, básicamente es eso. El hecho de no tener este tipo de operaciones en Colombia, pues deja de generar una serie de temas interesantes, desde ello, empezando por los temas técnicos, que pues eso abre la puerta para que técnicamente mucha gente se involucre en este tipo de operaciones. También abre la puerta para que se oxigene en temas comerciales, oportunidades de negocio, con empresas que nos puedan proveer los servicios para el lightering, es decir, de planes de contingencia, de yokohamas, mangueras, personal, en fin. Es un sector bastante interesante que se abriría en el momento en que Colombia lo permita, porque pues son operaciones que se necesitan, se requieren y que se hacen. Es decir, esto va en aumento. En promedio en el mundo se están haciendo diariamente entre 200 y 250 operaciones de lightering diarias. Es una cifra bastante interesante. Y lo que viene ahorita, yo pensaría que viene creciendo de lo que es 2020 al 2022 de una manera casi que exponencial, dado el tema del precio del crudo, que se mantiene en precios bajos, y la tendencia pues no es propiamente que vaya a subir. Eso hace que los operadores estén buscando cuidar el centavo, cuidar dólar por dólar, y una de las formas de operar barato pues es la del lightering. Tú evitas pagos de terminales, de operaciones de maniobras, de remolcadores, de todo lo que implica llevar un barco a un terminal físico. Simplemente pues la operación se hace mar afuera, y muchas veces de estas hay áreas de lightering que son aguas internacionales. Entonces pues el único control a que están sujetas es al control técnico y de procedimientos que tenga cada una de las empresas que lleva a cabo estas operaciones. Eso facilita y pues viabiliza todo el negocio.
Desde el punto de vista de negocio del lightering, muchas autoridades marítimas en el mundo cobran 80, 60, 90 centavos de dólar por barril trasvasado. Imagínese usted una operación de 1 millón de barriles que se hace en 12 horas, es casi $1 millón que la autoridad marítima de un país o un país puede ingresar como flujo de caja. Y si el área lightering es bastante dinámica, nosotros aquí tenemos unas ventajas competitivas muy fuertes en Colombia, la cercanía con Panamá, los 3 días de navegación, 2-3 días del Golfo, 20 horas del área de Aruba, Curazao, en fin. Estamos también situados geográficamente, que sería una ventaja competitiva muy fuerte para este tipo de actividades, y ganaríamos todos, ¿no? Técnicamente la empresa que la requiere, los profesionales que nos movemos en esto, el Estado como tal, y las oportunidades de negocio que se puedan generar a partir del apoyo y el soporte logístico a este tipo de operaciones. Entonces, yo pienso que en el momento en que Colombia, sus funcionarios en DIMAR y todo esto lo vean con esos ojos, esto tienen que entender que sea viable. Ha habido unos bloqueos, el Ministerio del Medio Ambiente, la DIAN, porque dicen, ¿cómo así que un millón de barriles de crudo que vienen de Oriente Medio llegan a aguas colombianas y de ahí se van para Estados Unidos? ¿Eso al fin qué es? ¿Importación temporal o exportación? ¿O qué hacemos si mediamos como zona franca? En fin, se han puesto a darle una serie de vueltas y de apreciaciones muy densas a la vaina, que eso también ha frenado todo. El Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, no, que una licencia ambiental y tal. Entonces, pues hombre, licencia ambiental se aplica para temas de construirte un terminal o para un proyecto exploratorio y tal, pero pues para una operación que dura 10-12 horas y que está garantizada por los equipos de control de contaminación y por la idoneidad de las personas que llevan a cargo el tema, no debería aplicar. Entonces ha habido una serie de obstáculos porque es un tema multidisciplinario en Colombia. Inclusive cuando hablamos de que el área de lightering la sugerimos que fuera en el Golfo de Morrosquillo, de una de las comunidades entraron a terciar también. Entonces ese es el tema, que el entorno no es fácil, ¿no? Pero básicamente el día que se autoricen, eso va a ser va a ser un ramillete de oportunidades para muchos sectores y hasta para el Estado colombiano, porque es un flujo de caja que se puede garantizar sin ningún tipo de inversión, solo como cobrando un fee, una tarifa por el uso del área de lightering, solo eso. La pregunta para nuestro querido capitán Johnson Escorihuela, la formula el señor Mario Fernando Duzán. ¿Qué pasa si es mantenimiento o reparo planeado o no planeado? Bueno, referente a la pregunta que realizaron sobre qué pasa si el mantenimiento es planificado o la reparación es planificada o no. El punto que si no es planificado, se indaga la razón por cuál fue realizado el mantenimiento y si se solventó por completo. Y esto se coloca en el reporte todo, cuál fue la razón, si fue solventado completamente el mantenimiento, y queda en el reporte anotado. Bueno, Oscar Felipe, muchísimas gracias nuevamente por tu participación para resolver estas inquietudes que quedaron pendientes. La primera pregunta para ti la formula la doctora Daisy Rincón. En caso de incumplimiento del contrato, ¿en dónde se dirime el litigio? ¿En Estados Unidos o en el Reino Unido? ¿Y cuál trámite es el más dispendioso? Bueno, por concepto jurídico nuestros contratos de fletamento tienen como arbitraje la ley de Estados Unidos, de Nueva York. No tenemos la opción de Inglaterra y creo que tiene que ver porque contamos con servicios de abogados en Estados Unidos. Hasta el momento no tenemos casos considerables en el que tengamos que utilizar arbitramiento o alguna acción en el pasado que se resolvió fácilmente, entonces no es común. La siguiente intervención es del señor Rafael Lara, quien, como hemos podido apreciar, ha intervenido haciendo preguntas para cada uno de nuestros expertos. Agradezco al señor Rafael Lara su participación. La pregunta es para Ricardo. ¿Las estadísticas de accidentalidad son nacionales o a nivel mundial? Contestándole la pregunta a mi capitán Lara, las estadísticas que presenté en mi intervención son internacionales. No son nacionales, son internacionales y por supuesto vienen de la OMI,
y son estadísticas e información que obtenemos para llevar el registro de la accidentalidad a nivel marítimo en el mundo entero. Son internacionales. Gracias. Oscar Felipe, siguiente pregunta, la formula el señor Carlos Cruz. Me gustaría saber qué tan rentable es el flete Coveñas-Panamá y del Caribe, y dependiendo de eso, ¿sería viable abanderar un tanquero por parte de armadores colombianos? Bueno, el flete Coveñas-Panamá o de Coveñas al Caribe, hay una tarifa que se llama Cross Caribs y es como una tarifa mínima, el viaje mínimo. Esta tarifa fluctúa con el mercado, es variable y por lo tanto pues está en el competencia del mercado internacional. Si es viable abandonar un tanquero por parte de armadores colombianos, pues el tema ahí es que hasta ahora es más eficiente utilizar contratos por viaje en su mayoría, porque hay suficiente barco en el mercado y cada vez que uno necesita uno, pues hay algún barco en buena posición para atender su viaje. Si uno tiene un tanquero abanderado para las operaciones propias, pues puede ser que después de que termine un viaje lo necesite y tenga mucho viaje en ballast que lo hace poco viable. Es decir, el fletamento se hace dependiendo de las necesidades y hasta ahora es más rentable contratar barcos que están disponibles en el mercado que ponerle bandera colombiana. Pregunta nuevamente para Johnson. La hace el señor Víctor Bejarano. Muy interesante exposición y explicación del CIRE. En su experiencia haciendo las pruebas y verificaciones requeridas, pregunta, ¿es suficiente lo de las 8 horas? Gracias. Sí, de referente a la duración de la inspección, sí, la inspección comprende mínimo 8 horas, máximo 10 horas. Y sí está estipulado ese tiempo para realizar la inspección y se realiza esa inspección. De hecho, hay un programa cómo hacer, cuáles son las áreas a cubrir en manera cronológica y de esta forma uno cubre todo el barco en esas de 8 a 10 horas. Estas horas son contadas netas y no incluyen lo que es descanso, break, comida, sea que fuese cena o sea que fuese almuerzo. Realmente el tiempo de inspección son las horas netas en la inspección. Oscar Felipe, la siguiente pregunta es para ti, la formula el señor Rafael Lara. ¿Qué contrato tenía el Ciudad de Barrancabermeja? Rafael Lara, ¿qué contrato tenía el Ciudad de Barrancabermeja? No, desafortunadamente no sé bajo qué contrato estaba. No tengo conocimiento. Creo que eso está en la presentación que hizo Guillermo Rubio. Nuevamente para Johnson, pregunta el señor Rafael Lara sobre los requisitos para ser inspector CIRE. Los requisitos que se necesitan para ser inspector CIRE son una serie de pruebas, cursos de 5 días realizados por el OSIN directamente. Entre varios requisitos se necesita tener 60 meses navegados en buquetanques, sea tanquero, quimiquero, gasero. A su vez también tener licencia de capitán o jefe de ingeniero. Todos los requisitos y el proceso que se debe realizar para ser inspector CIRE se encuentran en la página osin.org. Una sección en su título se llama CIRE Inspector Accreditation. Ahí le dan clic en esa parte y hay una parte en la segunda que dice, que está subrayado en azul, dice CIRE Inspector Accreditation Guidelines. Ahí en esa parte es donde está la guía de todo lo que necesita un inspector CIRE, que es lo que necesita un candidato para ser inspector CIRE de categoría 1 o categoría 3. Bueno, la siguiente es la participación del señor Carlos Orama, quien felicita a los conferencistas y a Ciudadonet y formula la pregunta para Oscar. ¿Cuánto crudo que produce el país se exporta? ¿Cuánto se refina para consumo? ¿Y cuánto se importa
y bajo qué modalidad de transporte marítimo. Gracias. Bueno, hay varias preguntas en una. El país produce, bueno, esto no es solo Ecopetrol, el país produce una cifra que está cercana a los 850.000 barriles día. De esos 850.000 barriles día se exportan más o menos 520.000 barriles día, diría yo. El balance el balance que son cerca de 300.000 barriles se queda en el país. La refinería de Barranca puede procesar unos 250 y la de Cartagena un poco más de 150, entonces entre las dos se puede procesar cerca de 400.000 barriles. Entonces eso es lo que se hace, el balance se exporta. La refinería de Cartagena importa algo de crudo, de todas formas, porque hay unos crudos bien livianos a buenos precios y por temas de balance de la economía resulta atractivo correr unos crudos livianos que a veces se importan, pero la mayor parte de su dieta es crudo nacional. Ese es más o menos el balance. Finalmente, para Johnson, a quien agradecemos su participación, pregunta el señor Rafael Lara sobre las inspecciones CIRE, si aplican únicamente para tanqueros y barcazas. Sí, efectivamente las inspecciones aéreas solamente van dirigidas a lo que son buquetanques petroleros, quimiqueros, gaseros y a barcazas. Ese es el programa que comprende los SIMS sobre el SAER. El OFSIM también tiene otro programa que es dirigida a los offshore vessels, que se llama OBID, que es Offshore Vessel Inspection Database. Ese es el que va dirigido a todo lo que son supply, remolcadores, plataformas, todo lo que es offshore. Última pregunta para Oscar Felipe. La formula la doctora Daisy Rincón. ¿Los capitanes de remolcador son evaluados por Ecopetrol para maniobrar esos remolcadores que usan? Que yo sepa, no. La, la competencia de los tripulantes de los remolcadores, pues eso es competencia de DIMAR, de la Armada a través de DIMAR, de las capitanías de puerto, y de DIMAR en cuanto a los permisos que emite para tripulantes. En el caso de los remolcadores, en los barcos en general, pues son servidores del armador. El armador que trae un barco, pues tiene que contratar los servicios requeridos por su barco y ellos son servidores de los barcos. Igual que el agente marítimo, por ejemplo. Entonces no, nosotros en las contrataciones normales que hacemos de buques, el armador es quien nomina a su agente y a través de él los servicios que se requieren. Entonces la respuesta es no está dentro de las funciones de Ecopetrol verificar las tripulaciones de los remolcadores. Sí lo hace con los barcos que se contratan, pero como acabo de decir, los remolcadores pues es un servicio que es contratado por el barco directamente y no tenemos injerencia en eso. Esta es otra pregunta para Guillermo. La formula la empresa Consulmares Limitada. Capitán Guillermo, ¿qué pasó con el proyecto de Ecopetrol de traer a Colombia buque VLCC para operaciones STS? La respuesta para el capitán Vargas de Consulmares, el tema del VLCC y del VLCC que pretendimos traer para lograr aumento de capacidad de almacenamiento flotante offshore en Coveñas. El proyecto no prosperó porque coincidió con la caída abrupta de los precios del crudo. Desafortunadamente hace 3 años eso frenó todo, entonces no pasó el análisis de viabilidad para toda esa evacuación de crudos que pretendíamos hacer de manera rápida cuando el barril estaba por encima de los $100. Entonces ya con el precio, cuando cae el precio sorpresivamente, no es viable por varios aspectos. El primero pues es el costo del charter
de un equipo de estos, o del LIS. Se pretendía, lo que habíamos apuntado, el análisis que habíamos hecho era hacerlo por LIS, a casco limpio, un casco desnudo para operarlo nosotros, pero desafortunadamente se cayó. Y sumado a eso también, uno de los socios del grupo empresarial Ecopetrol, es decir, de las compañías filiales, que fue Oleoducto Bicentenario, terminó de construir un tanque de 660.000 barriles y ya tenían construido uno en Coveñas. Entonces pues eso aumentó la capacidad de almacenamiento en Coveñas a 1.200.000 barriles. Básicamente eso fue lo que pasó, pero el detonante principal, la caída de los precios. Eso cambió radicalmente el mercado, y cambió todo, obviamente. Y ese es el tema, que el oil and gas es un tema tan dinámico que de un día a otro puede cambiar, se puede cambiar la estrategia a 180 grados, y de una vez hay que adoptar la nueva estrategia y sumarse al esfuerzo y remar todos para el mismo lado. ¿Yo qué creería? Donde aumenten reservas, pero el tema cuál es, que sí creemos que va a aumentar reservas, pero gas, tanto offshore como onshore, pero donde se evidenciara un aumento de reservas de hidrocarburos líquidos, sería no muy descabellado pensar que en unos 3-4 años se pudiese contemplar ese elemento pues como soporte a la operación para evacuar crudos, y más que para almacenamiento, para ofrecer a los clientes altos flujos de transferencia, es decir, poder entregar a 70, 80, 90.000 barriles hora, que ahí es donde está el negocio. El negocio marítimo no está en alquilar un buque, está en los pre y en los post y en los alrededores que se hace con el negocio marítimo. Es decir, el negocio bueno se pone es con los delays, con las reclamaciones, con la movilización y desmovilización. Cuando el charter paga el combustible es con todos esos pequeños centavos que se van quedando en las liquidaciones de combustible. Entonces el negocio ahí es ese, en los pre y los post. Por ahí es como la cosa. Al respecto también quería comentar que si hoy necesitáramos traer un VLCC como estación flotante de almacenamiento, estamos listos, ¿no? Dejamos toda la ingeniería de detalle, todo listo, los planes de contingencia, el manual operativo, y todo ya pues está avalado, además por DIMAR y por la Superintendencia de Puertos, ANI y todo, nos avalaron toda esa vaina. Entonces el plus interesante es que le trabajamos al tema, aprendimos bastante porque esto es un tema de continuo aprendizaje, y estamos listos. Si hoy necesitáramos traer un VLCC de almacenamiento flotante, estamos listos, es decir, tenemos los procedimientos, la gente entrenada, todo, que ese es un aspecto también sumamente interesante. No se hizo, pero estamos listos, y se demostró que pudimos sacar adelante el proyecto. La última pregunta para Guillermo la formula el señor John Contreras. ¿Han evaluado los diferentes entes involucrados en la actividad de exploración y perforación costa afuera implementar un plan de monitoreo Metocean continuo? Para la pregunta del señor John Contreras, con referencia a si Ecopetrol garantiza seguimiento a todos los elementos meteorológicos para este tipo de operaciones, sí. En lo que es operaciones de transferencia, tenemos unos contratos con una empresa que nos provee todo el sistema de alertas, con estaciones en tierra, con estaciones en costa. Entonces se han codificado mediante un código de colores, con alerta naranja, amarilla, roja, y con 10, 30, 40 y 60 minutos de antelación en caso de los cambios repentinos, como es el efecto de culo de pollos en Cartagena y el Golfo de Morrosquillo. Vamos recibiendo una serie de alertas y alarmas en nuestros sistemas de comunicación y en nuestros dispositivos, pues que nos permiten actuar con prontitud, es decir, parar la operación y seguir todos los procedimientos OSINF para este tipo de eventos. Lo que tiene que ver con la exploración-producción, Ecopetrol sí ha desarrollado pues su propia estructura de herramientas apuntan hacia el Metocean, y pues con sistemas de adquisición de datos, con AVS, inclusive hay una serie de boyas propias que se han estado trabajando por allá desde el 2013-2014, cuando todo este tema empezó a crecer.
Hay un ingeniero que es el especialista en Ecopetrol. Él es oceanógrafo y meteorólogo, se llama Efraín Rodríguez Rubio. Tú le puedes escribir a él, a su correo, él puede dar información, pues, la información general, obviamente, ¿no? Hay cosas que pues son reservadas y se manejan pues con el tema de la reserva empresarial, pero información general él la puede proveer. El correo de él es efraín.rodríguezrubio, Rodríguez Rubio pegado, @ecopetrol.com.co. Gracias. Bueno, de esta forma hemos concluido nuestra sesión de preguntas que, como habíamos anunciado, haríamos en un podcast. Agradezco a los expertos quienes han estado muy atentos a contestar todas estas inquietudes, a participar, a generar el conocimiento que ellos tienen acerca de las operaciones marinas de oil and gas, a la audiencia por acompañarnos en este podcast también, adicional al webinar. Les extiendo nuevamente una cordial invitación para que hagan parte de nuestro ecosistema digital, registrando sus empresas o como independientes del sector marítimo, portuario, fluvial y náutico en nuestra plataforma sionet.com. Un mar de oportunidades.